nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Llega una vez más Baki del Barrio de la campaña Limpi Limpi. Ministro Glenber Cruz anuncia la aprobación para que continúe la fase de exploración de gas en Aruba. En Colombia están analizando la regulación del porte de armas. Joven en Perú es atropellada al bajarse del bus. Jóvenes le dieron una sorpresa a un vendedor de Bonais. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a nuestros televidentes a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como todos los días, les saludamos a esta hora, esperando que todos ustedes allí hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una invitación a toda la comunidad para que no dejen pasar la fecha de mañana, sábado 24 de febrero, para que así puedan asistir a una vez más a la campaña de Baki del Barrio Limpi Limpi, en esta oportunidad en el centro de barrio Playa Pavao, para que traigan todos los desperdicios previamente separados. Mañana sábado 24 de febrero desde las 7 y hasta las 11 de la mañana, en el centro de barrio Playa Pavao, el ministro de Naturaleza Ursel Arens y todo el equipo de Baki del Barrio van a estar esperando para que la comunidad llegue y se preparen de antemano con sus desperdicios previamente separados. La información que se tiene es que este Baki del Barrio es solamente para uso residencial y no está abierto para desperdicios comerciales. De esta forma se les hace la invitación para que traigan todo tipo de desperdicios que tengan en sus casas y que lo puedan separar entre green waste, metal y waste, de pronto desperdicios de construcción o lo que se conoce como bulk mixed. La intención es que puedan llegar mañana sábado desde temprano con todo separado y que de esta forma los dejen en los containers que van a estar ubicados allí en centro de barrio Playa Pavao y de esta forma apoyar el medio ambiente. Y esta es una importante noticia que fue dada a conocer por parte del ministro Glenber Cruz, en donde allí pues están ya en camino a la aprobación para que continúe la exploración de gas en Aruba. Sabemos que esto va por fases, pero el ministro Glenber Cruz tiene esta importante información. Armstrong International ha identificado 3 campos de gas norte-oeste de Aruba, entre Aruba y Curazao, pero poco para arriba. Cosa contrario, lo que mantiene comportare è cerca di una Repsol a perforare, no, e nota e sei talanta di me e campo di felt di Bombini, però Armstrong International identifica 3 gasveld e campo di gas, blocchi di gas, posti di gas, ma però è hopi grandi e con prospetto patà més grandi con la Perla Cardón. La Perla Cardón è gasveld e campo di gas che ora descobri door de Eni Repsol na Venezuela e tempo che non descobri se minuto era nel 2005 è stato considerato il descobrimento di más grande di un campo di gas per Latinoamerica. Un di 3 campi di gas è di award identificato door de Armstrong International tinha potenzialità més grande che è sono della Perla Cardón. E mi dà un commentario che o award de una presentação, essa aqui está notícia que também cambia a vida de toda gente que está mirando a notícia aqui, vossa família, vosso maior, vosso abuelo, vosso iunan, vosso nieto, e membro de prensa que está presente aqui, vosso namés, vosso maior, vosso iunan, vosso nieto, 3 gerações de nosso pueblo também mira um cambio hopi grande para mim de notícia aqui e agora aqui nós está passando por processo e já acaba nós também mira o primeiro resultado dentro de 2 anos. Mitas ora que o Repsol a stop de explorar para gás. Sei também que é específico, não é identificar gás. Não sale com gás e petróleo, não. Claro, um gás portátil de petróleo, mas honestamente, a identificar 3 campos de gás e dinam grandíssimo de água territorial de Aruba.
Onda come je semi che vai back ora con Repsol lo appunto ma io punto per un inizio di processo aqui chi con non ammira con Repsol non ammira a avere riflessione di non riba lo che passa con Repsol tata basicamente con secondo Repsol a give up oblige non che mengo Repsol per fare malo però si nasi quizás non lo tata in suerte hecho tata che suerte tapa Aruba pa sobra e realidad con in notizia aquí deve cambia vida di tres generaciones de nos pueblos que según lo cambia vida de tu familia en Aruba, generación tras generación, para hopi décadas y mi pisa para Aruba la grossa cabeça, la que está una bendición de más grande, que lo proprio cambia vida de cada uno que vive en Venezuela aquí, generación tras generación. El Hospital Horacio Oduber dio a conocer información sobre la ocupación de las camas que fue para el mes anterior, el mes de enero 2024, y según lo señalado fue del 99.9%. En el mes de enero, en el Hospital Horacio Oduber compartió una compilación de lo que fue el año 2023 y ahora, en el marco de la transparencia e información, continúan brindando las cifras del hospital para lo que fue enero del 2024. Según lo que indicaron, hospitalizaron cerca de 882 pacientes, con uno más alto que en el mes de diciembre, con 819, pero es similar a lo que fue el mes de noviembre. También lo que se pudo comparar fueron las operaciones que se llevaron a cabo, en donde en el mes de enero tuvieron 540 pacientes que fueron operados y en diciembre del 2023 fueron 397 operaciones. Asimismo, lo que sí ha sido alarmante y que esto ha sido conocido en la comunidad es la ocupación de las camas en el mes de enero, que fue de 99.9%. En noviembre del 2023 estaba en 79% y en diciembre de 89.7%, lo que quiere decir que anunciaron que en el mes de enero en el hospital estaba bastante lleno por pacientes y hasta pudieron llegar a cancelar ciertas operaciones que estaban planeadas, viendo que siempre deben mantener camas abiertas para casos que son de emergencia, y esto se pudo ver ahora en las cifras de la ocupación de las camas. Nacieron un total de 75 bebés en enero, de los cuales 3 bebecitos menos que en el mes de diciembre. Estas son las cifras que fueron proporcionadas por el Hospital Horacio Oduber. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente en su capital, en Bogotá, en donde se está analizando, debido al aumento de robos, de situaciones peligrosas en las calles y la delincuencia, a que los ciudadanos tengan porte legal de armas. Pero esto, ¿qué conlleva? ¿Cuál es la parte positiva o cuál es la negativa? A continuación. La justicia por mano propia y la legítima defensa se convierten en un debate reiterativo en las calles. Los recientes casos de inseguridad ponen nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que en Colombia se permita el porte y tenencia de armas bajo este argumento. Eso es indispensable para el comerciante que tiene sus negocios, sus propiedades, para tener una defensa, porque con esta inseguridad está muy grave el país. Por la seguridad de uno de pronto sí, pero de pronto por la delincuencia que hay no estoy de acuerdo. Es partiendo de este contexto, el miedo de los ciudadanos en las calles, que el Congreso intentará nuevamente regular el porte de armas. Al mirar los datos y las cifras con lupa, en Colombia, según el Ministerio de Defensa, hay 687.694 armas con salvoconducto y más del 40% de ellas se encuentran en Bogotá. La legislación tiene que ser clara y está por encima de la ley que un decreto presidencial. Es de manera excepcional que puede el presidente restringir el porte de armas. Si hay una situación de orden público que lo amerite, que él diga, hombre, por la situación que está pasando en algún lugar del país, puede de manera excepcional sacar un decreto prohibiendo el porte de armas por un tiempo determinado, no como viene haciendo carrera este decreto, que es cada año la renovación y la renovación y la renovación, y la gente que hoy paga un permiso para portarlo, paga su arma para poder tenerla y portarla en cualquier lugar del país, pues no lo puede hacer. La iniciativa de Wills propone que Indumil y el Departamento de Control de Armas, que estudian el grado de vulnerabilidad de una persona, exijan unos requisitos mínimos para el manejo, tenencia y porte de armas, un tema que revisa con cautela el Congreso y genera posiciones encontradas. Y vean
estas impactantes imágenes que ocurrieron en el Perú en las últimas horas, en donde una jovencita fue atropellada por un mototaxista al momento en que se baja del bus. Imágenes de la calle dieron a conocer cómo ocurrió el accidente. La embistió y se dio a la fuga. Las cámaras de seguridad registraron cómo esta mototaxi, que iba en sentido contrario, atropelló a Micaela Chirilla, una joven de 19 años que vino al Perú desde Argentina. El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en la avenida Salvador Allende en San Juan de Miraflores. Como me dijo el doctor, su hija está viva de milagro, me dijo. Hay que darle gracias a Dios que su hija está viva de milagro. Según información policial, el chofer de esta mototaxi iba a toda velocidad porque acababa de arrebatarle el celular a una cliente de una tienda cercana. Por eso no dudó en ingresar a la vía en sentido contrario. Las imágenes también muestran que el chofer del bus en el que se trasladaba Micaela se detuvo para que ella descendiera en medio de la pista. Viendo el video con mi familia, nos dimos cuenta que el bus también tiene la culpa porque la dejó en medio de la pista, en un paradero que no es correspondiente. La joven resultó con un traumatismo en el cráneo. Su recuperación le tomaría un largo tiempo. Es en el Hospital María Auxiliadora en donde recibe atención médica. No es de un mes, de 2 meses, es más de medio año que ella va a estar en un proceso porque tiene traumatismo, tiene fractura de cráneo. La madre de la joven señala que desde el ingreso de su hija a este hospital ha gastado alrededor de 4.000 soles por concepto de resonancia y medicamentos. Luego de algunas trabas, señala que recién ha podido activar el SIS para su hija. Entre tanto, en Ecuador ya se declaró como estado de emergencia debido a que muchas provincias están literalmente bajo el agua por la cantidad de inundaciones que se han presentado. Esta alerta fue dada a conocer por parte de las autoridades para así poder empezar a trabajar diferentes planes de acción y mitigar la situación. La declaratoria ahora es de emergencia sanitaria en calidad de desastre en Chone, el cantón más golpeado por el temporal invernal en Manabí. De las 12.500 viviendas reportadas como afectadas, 7.100 aún se encuentran inundadas. Desde el lunes hasta el miércoles se contabilizaron 60 horas de torrenciales lluvias que provocaron que 5.000 familias perdieran sus bienes, tanto en la zona urbana como rural. El COE cantonal lo califica como el mayor desastre natural de los últimos 30 años. Manabí es en este momento la provincia más afectada del país por la época invernal, a la que se le suma el efecto del fenómeno del Niño. Se han suspendido hasta los servicios de salud. El acceso al principal hospital público, el Napoleón Dávila Córdoba, mantiene el agua hasta la cintura. La mañana de este jueves que el personal de la institución acudió a laborar, algunos llegaron en bicicleta. Haciendo todo lo posible por el trabajo. En este edificio la planta baja se inundó junto con el área de control eléctrico de equipos médicos. Aquí se evacuó una veintena de pacientes, entre ellos 10 neonatos que tuvieron que ser transportados en termocunas a otros cantones. El Ministerio de Salud anunció el reagendamiento de citas médicas y también de cirugías. En el Hospital del Seguro Social tampoco hay atención hasta nueva orden. Allí lograron sacar a los pacientes y parte de los equipos minutos antes que se desbordara el río Chone. La inundación fue tal que alcanzó el centro de salud de tipo C ubicado en el Paso Lateral, una infraestructura estatal donde se atienden partos y consultas externas. Provisionalmente esos servicios se darán en la Universidad Eloy Alfaro. Aunque este jueves el nivel empezó a descender en algunas partes, hubo aproximadamente 200 cuadras anegadas. Nos vamos a Nueva York, en los Estados Unidos, en donde la policía y un grupo de migrantes se enfrentaron entre sí. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales y demuestra que esto ocurrió al parecer en medio de un desalojo. En este video publicado en TikTok y que no fue posible verificar de manera independiente, se observa cuando un grupo de uniformados son atacados con objetos como una mochila. Acto seguido, un hombre es inmovilizado y sacado del refugio para migrantes ubicado en la isla Randall, en Nueva York. En este incidente estamos reexaminando cuándo hay que entrar y hacer un arresto como ese. Nos aseguramos de manera proactiva de no afectar a los residentes ni a los agentes que participan en el operativo, pero no puedo dejar de enfatizar que hay 3.000 personas en un entorno en el que no pueden hacer nada durante todo el día. Puedes ser la persona más pacífica y si estás confinada en un área físicamente limitada junto a esa cantidad de gente, llega un momento
en el que simplemente pierdes la paciencia. Este es el segundo incidente en menos de un mes que involucra a policías y migrantes. El otro ocurrió en las calles de Times Square a fines de enero y ha dejado al menos 11 personas arrestadas. En esta ocasión, la policía dijo que solo un hombre fue removido del refugio y que no se produjeron heridos. La política de albergar por solo 30 días a los migrantes en Nueva York los orilla a vivir en las calles como le pasó a Gerson, y quien de nuevo tendrá que empezar el proceso para solicitar refugio. Pues me toca ir a aplicar otra vez, que son como 5 días, una semana puede ser, para volver a aplicar otro refugio. La Corte Suprema de Alabama en las últimas horas dictaminó que los embriones que se tienen congelados deben considerarse como niños, pues esta propuesta ha generado todo tipo de comentarios. El informe es de La Voz de América. El fallo de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones congelados en probetas deban considerarse niños provocó conmoción en el mundo de la medicina reproductiva y puso en duda el cuidado de la fertilidad para los futuros padres. Es el primer estado del país en tomar esta decisión. Sus magistrados citaron la Biblia para explicar el fallo. Incluso antes de nacer, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria. La Casa Blanca dijo que este fallo es exactamente el tipo de caos que se temía después de que la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 cancelara la tutela del aborto a nivel nacional y lo convirtiera en un tema político. Este es el mismo estado cuyo fiscal general amenazó con imputar a las personas que ayudan a las mujeres a viajar fuera del estado para buscar la atención que necesitan. La decisión significa que los médicos de Alabama podrían ahora ser considerados responsables de muerte por negligencia si descartan embriones congelados no utilizados. Esta sentencia es muy incompleta y nos deja a aquellos de nosotros que estamos sentados cara a cara con los pacientes simplemente con la incapacidad de comentar sobre lo que es seguro y lo que es legal para ellos en este momento. Cada año, casi 240,000 parejas en Estados Unidos dependen de procedimientos donde se congelan embriones para aumentar sus posibilidades de un embarazo exitoso. Ahora en Alabama, algunas parejas que están bajo procedimientos de fertilidad sopesan trasladar sus embriones a otro estado. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enfermedades del corazón incluyen varios tipos de problemas cardíacos. Hay preocupación por la presencia de mosquitos en Argentina. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wegi data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem todo gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Me tomaba na parada, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, usa nos tabay. Choose a flight, bang Medellín, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, at na top Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda tigrita para batía. É porta principal del Caribe. O ambiente te comisa. Aruba Airport, quello tu dia mais chagante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade. ¿Ah?
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Expertos en la salud indican que problemas del corazón podrían afectar no solamente el ritmo cardíaco, pero también la forma de oxigenación y esto también que nos llegue hacia el cerebro. Pero ¿cuáles son las complicaciones, los tratamientos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama enfermedades del corazón, pero esto incluye varios tipos de problemas cardíacos. Hay quienes nacen con ellas, lo que se conoce como cardiomiopatías congénitas. Otros tienen predisposición genética a desarrollarlas más tarde en su vida y los que permiten que los factores de riesgo se apoderen y afecten su corazón. Diabetes, fumar, colesterol elevado, sobrepeso, inactividad física. Y hay un historial genético familiar que también está envuelto, que es usualmente cuando ocurre un infarto previo a los 50 años en sus papás, en tíos, hermanos, familiares bien cercanos. Existe otro factor y es el llamado estrés, que cada vez se ve en gente más joven y promueve la enfermedad cardíaca, ataques cerebrovasculares y la enfermedad periferal, o sea, de las piernas. Aumenta tanto la inflamación en pacientes con desórdenes mentales o desórdenes, ¿verdad?, de depresión, ansiedad, que ya se ha descrito que es un factor de riesgo súper importante. Lo que no se ha encontrado es que básicamente las medicinas que utilizamos para la depresión o para la ansiedad bajen la mortalidad como otros medicamentos que utilizamos, que ya está comprobado. Existen varios tipos de afecciones cardíacas, como enfermedad de las arterias coronarias, angina, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, las arritmias, enfermedad de las válvulas o músculo cardíaco. Lo más común es el llamado infarto, pero después que el paciente tiene el infarto, que pone esa pregunta, tiene cierta cantidad de tiempo para llegar al hospital para que con la tecnología moderna le salvemos la vida, le salvemos la vida a ese músculo del corazón que es el que se daña. Y vean estas impactantes imágenes que llegan desde Buenos Aires, Argentina, con la presencia de una cantidad enorme de mosquitos o lo que conocemos como zancudos. Ellos lo consideran como una invasión y por donde quiera que vayan está la presencia de estos fastidiosos mosquitos. Un hombre fue junto a su familia a pescar en Argentina y dejó las ventanas hacia abajo de su auto por el calor. Cuando volvieron, el auto estaba totalmente lleno de mosquitos. Uno de los acompañantes filmó el momento y se hizo viral. A través de la cuenta compartió el impactante video y las reacciones desde el resto del video no se hicieron esperar. El conductor también estaba sorprendido por la invasión de zancudos y la persona que iba a su lado grabó el insólito momento. También, según lo que han señalado, es que la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires sufren desde este último fin de semana una invasión de mosquitos. Los vecinos reclaman más fumigaciones, ya que los insectos están por todos lados y se mueven en una gran cantidad. Además, existe el temor de que aumenten los casos del dengue. Hace muy pocas horas, una joven que vive en La Plata compartió en su cuenta imágenes impactantes sobre cómo los insectos tomaron las calles de la ciudad. El video lo publicó allí en su red social y se ve esta pared que está repleta de mosquitos. Y llega esta hora nuestra sección de las más virales y les mostramos a estos jóvenes peruanos que llegaron hasta Australia y allí se dieron cuenta cómo los supermercados tienen el sistema de los carritos y no permiten seguir avanzando cuando salen del supermercado. ¿Cuál es el sistema? A continuación. Alrededor del globo, muchos peruanos eligen emigrar en busca de mejores oportunidades o simplemente de pronto viajan para explorar nuevos destinos. Entre ellos, una joven que se aventuró a irse a Australia sin prever que descubriría una innovadora técnica de seguridad adoptada por los supermercados allí en Australia. La joven, a través de la cuenta, contó una de las aventuras que le tocó vivir en la tierra de los canguros. Según explicó en su clip titulado "Cosas que no pasan en Perú", acudió a un establecimiento a comprar algunos productos. Al salir del supermercado, encontró un letrero que decía: "Las ruedas se bloquean más allá de este punto". Al ver el anuncio, ella quiso comprobar e intentó sacar allí el coche de esta área establecida. La connacional también se llevó una gran sorpresa, puesto que las ruedas no giraban y el carrito quedó bloqueado totalmente. El divertido incidente se convirtió protagonista en las redes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life.
Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y vean las imágenes de esta bebé gorila que nació en medio de todas las complicaciones. Prematura, pero también los médicos le salvaron literalmente la vida, pues su historia se ha viralizado en las redes. Las redes sociales se vieron inundadas de emotividad tras apreciar las imágenes del nacimiento de una bebé gorila llamada Yamila, cuyo nombre significa bella en la lengua africana. Esta historia comienza con un parto complicado, 2 vidas en riesgo y un grito de victoria, el de Yamila, la bebé gorila que nació en un zoológico en Texas, en los Estados Unidos. Yamila nació de manera prematura en una cesárea de emergencia debido a las complicaciones durante el embarazo que amenazaron su vida y la de Sekani, su mamá, que presentó algunos signos de preeclampsia. Médicos y personal del zoológico se pusieron la 10 para garantizar la supervivencia, tanto de la mamá como de su pequeña cría, y lo lograron. De pesar tan solo 3 libras, Yamila pasó a 5 en tan solo un mes, toda una guerrera. Enfrentando a su mamá, allí ya se encuentra recuperada de la cirugía, pero lamentablemente no ha mostrado el suficiente instinto maternal para cuidar a su cría prematura. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean al mejor estudiante. Una nieta, a través de las redes sociales, publicó el método donde le estuvo explicando a su abuelito para poder enviarle una foto a un contacto en el WhatsApp. Todo esto lo grabó y lo subió a sus redes. Lara Álvarez compartió en sus redes un video en el que le enseña a su abuelo a enviar fotos por WhatsApp al grupo familiar. La publicación muestra el momento en que la joven guía a su abuelo a través de cada paso necesario para lograrlo. En el video se observa al abuelo prestando atención cuidadosa a cada indicación de su nieta. Lara comienza abriendo el grupo de WhatsApp de la familia y luego procede a demostrar cómo tomar la foto utilizando la cámara del teléfono. Con la ayuda de su abuela, quien posa para la foto, ella ilustra el proceso de captura y envía las imágenes. Y los dejamos con este grupo de estudiantes que le hicieron el mejor día a un vendedor de Bonais, pues ellos se unieron y allí a la salida del colegio, todos ellos decidieron comprarle el helado al vendedor. Los estudiantes del grado 11 del Colegio Sagrado Corazón en Bello, Antioquia, protagonizaron una escena que se volvió viral en las redes. Como parte de una actividad de su promoción, decidieron hacerle un regalo especial a un vendedor ambulante que se ubica a las afueras del colegio. Los alumnos les compraron todos los bonais que tenía en su carrito. Todo inició después de que una profesora le pidió a sus alumnos realizar una obra social que generara impacto. Pensaban en algunas iniciativas de carácter social que trascendieran y fueron a ayudar a personas que lo necesitan. Lo primero que se les vino a la cabeza a los alumnos fue el vendedor de Bonais, quien ha desempeñado esta labor a las afueras del colegio hace ya varios años. La profesora les sugirió comprar todos los productos que tenía en su carrito. Los jóvenes ya se habían comentado que querían hacer algo diferente, algo bueno, y por eso se les ocurrió la idea. Los jóvenes no lo pensaron 2 veces y se organizaron para comprarle todos los Bonais al señor. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.